Es bien importante tocar este tema porque muchas veces el tema de la nutrición de los rumiantes tiende a confundirse, ¿no? Tiende a tomarse según las guías también de la alimentación y de la nutrición de monogástricos. Y pues es algo de notar que la nutrición de rumiantes pasa por conceptos bastante diferentes, ¿verdad? Que la nutrición de monogástricos. Entonces creo que es bien importante conocer estas estrategias para poder, obviamente, hacer más eficientes las producciones y poder asegurar también la producción de proteína animal de calidad para las personas. Bienvenidos a otro capítulo de Talk About Fit. Recuérdense suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify para poder enterarse de las novedades. Hoy tenemos a un invitado especial que se llama Carlos Quiñones, que nos va a hablar sobre las estrategias de manejo y alimentación en el ganado lechero. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Stephanie. Muy buenos días y buenos días también a todos los que nos escuchan y nos ven. Mucho gusto. Gracias, muchísimas gracias por su tiempo. Yo le quisiera preguntar, antes de entrar a este tema, para que lo conozca la audiencia, ¿me puede decir quién es Carlos Quiñones? Carlos Quiñones es un médico veterinario egresado de la Universidad de San Carlos, con una especialidad en nutrición veterinaria, una especialidad en epidemiología veterinaria. Eh, Tengo ya 7 años de estar trabajando para CMI como asesor en la línea de bovinos. En lo personal, pues soy eh, un esposo dedicado, soy un padre muy amoroso de dos lindos niños. Eh, Disfruto mucho el estar con mi familia, disfruto mucho los deportes, me gusta mucho el fútbol, la natación, el béisbol. Y pues soy muy apasionado de lo que hago, de mi carrera, me encanta la veterinaria y sobre todo la nutrición animal. Muchísimas gracias por compartir su experiencia tanto profesional como personal. Ahorita que mencionó cabalmente pues las estrategias, que es el tema del día de hoy, que tenemos que asegurar una proteína de calidad. ¿Cómo manejamos ese alimento para que, para que nutra al ganado lechero? Dentro de las estrategias de nutrición y alimentación del ganado bovino, ¿verdad? De los rumiantes, creo que la principal, y considero yo que pues sería un éxito rotundo si logramos que esta idea se plasme hoy en la audiencia. La estrategia principal de alimentación del ganado es alimentar al ganado con forraje o con pasto de calidad, ¿verdad? Que esa es la base de la alimentación del ganado bovino. Mientras más logremos entrar dentro de esa idea, Stephanie, eh, mejor va a ser la salud de ese rumen, más eficiente va a ser para producir ese animal, ¿verdad? Y económicamente también nuestra producción va a ser más eficiente. Así es que, digamos, la estrategia principal de la alimentación del ganado es producir específicamente el ganado lechero, ¿verdad? Producir leche con la mayor cantidad de pasto o de forraje verde posible, ¿verdad? Y aquí en Guatemala, ¿cuál es el forraje o el pasto ideal? Esa es una excelente pregunta, Stephanie, y te sé decir que en la mayoría de casos, digamos, cuando uno se encuentra asesorando alguna ganadería, es una pregunta muy recurrente, ¿verdad?
Y a la conclusión a la que pues muchos otros expertos han llegado y pues yo he tenido la oportunidad de aprender de ellos, es que el mejor pasto eh, pues es el que está mejor adaptado a las condiciones de su finca, ¿verdad? Muchas veces recurrimos a semillas, a variedades de pastos, eh, que de repente escuchamos que el vecino tiene una excelente producción o lo vimos en algún lugar. Y está bien, digamos, al final las empresas trabajan en el mejoramiento genético de los pastos, en desarrollar variedades o híbridos resistentes, y pues eso está bien, ¿verdad? Pero creo que lo mejor, antes de tomar esa decisión o de poder decirle a alguien, este es el mejor pasto, eh, lo ideal sería conocer cuáles son las condiciones de mi finca, de mi tierra, mi clima, ¿verdad? La humedad que yo tengo, la temperatura que yo tengo para poder tomar esa decisión, ¿verdad? Y digamos, si volvemos a esa idea principal de que el mejor pasto debería ser el que más esté adaptado a mis condiciones, recordemos que la mayoría de fincas pues ya tienen un manejo de pastos por años, ¿verdad? Y ese pasto, Claro. probablemente ese pasto que existe ya en la finca va a ser el que mejor esté adaptado, ¿verdad? Buenísimo, sí, porque Guatemala es un país, de hecho, que pues es muy como vulnerable a los cambios de clima, como las inundaciones, también a la sequía, ¿verdad? Todo esto que también que se habla del cambio de clima, del cambio climático. Entonces, esa relación de eso, ¿cómo planificamos el consumo de alimento? Para que, por ejemplo, hay una sequía o hay una inundación, no nos quedemos sin el alimento, ¿verdad? Sí, excelente, Stephanie, excelente pregunta. Creo que esto es algo bien, bien importante. Digamos, si regresamos a la idea principal de que pues producir con pasto debería ser digamos, la principal estrategia, ¿verdad? Tener pasto de Sí. calidad, forraje de calidad. Em, en principio, tenemos que tomar en cuenta que todo nuestro ganado, ya sea adulto o sea ganado joven, ¿verdad? Terneras, novillas, tienen un consumo adecuado, digamos, o un consumo que es el que debemos buscar para poder suplir esa necesidad de forraje. Entonces, pensando en eso, digamos, yo en principio debería de planificar mis siembras, si yo tengo el espacio, ¿verdad? Para poder sembrar, pensando en que mi animal se va a consumir del 8 al 10% de su peso vivo en forraje, ¿verdad? Eh, en base a eso yo debo hacer mis siembras, si puedo hacerlo escalonado, mucho mejor, ¿verdad? Para poder tener esa disponibilidad de pasto todo el año. Si no tengo esa posibilidad y pues me toca comprar ese forraje de una fuente externa, pues también esas compras deben ser planificadas en base a ese consumo, ¿verdad? Y por lo que mencionabas, Stephanie, el tema pues, de los eventos climáticos, las sequías, eso es algo muy común y cada vez más común, ¿verdad? En nuestro país. Perdón, creo que tenemos que estar bien preparados porque de aquí a 5 o 10 años, pues esos eventos climáticos van a ser cada vez más dramáticos, ¿verdad? Entonces, es algo que hay que tener bien en cuenta y en ese sentido creo que es importante algunas estrategias como el tema de el ensilado, ¿verdad? El poder conservar forrajes, el poder conservar pastos. Es una buena estrategia. El tema de la inificación también de los pastos, ¿verdad? Si yo tengo pasto, digamos que no voy a ocupar durante la época, yo puedo cortarlo. Obviamente tengo que tener un espacio o infraestructura adecuada para poder realizar el proceso de nidificación, ¿verdad? Donde no hay humedad, esté protegido del medio ambiente. Y es una buena fuente también de forraje, ¿verdad? Y de pasto, cabalmente en tiempo de sequía, por ejemplo, ¿verdad? Donde no hay, si mi pasto depende únicamente de lluvia, pues es muy probable que en tiempo de verano, pues tenga esa escasez, ¿verdad? Entonces, ese tema, la nidificación, eh, hay otras estrategias, ¿verdad? Pero principalmente en nuestro medio creo que el que empecemos a abordar esas estrategias, ¿verdad? Tanto el ensilado como la nidificación, creo que nos va a llevar a
a poder tener cubierta esa necesidad de forraje en tiempo de sequía principalmente, ¿verdad? Y en este tiempo de sequía o cuando hay un invierno, hay estos cambios de clima muy bruscos, según, con base a su experiencia, ¿existe un inventario, un porcentaje de inventario mínimo que tenemos que tener en cuenta o cómo manejamos el tema del inventario? Con inventario, Stephanie, ¿te refieres a inventario de forraje, Sí, alimento? perdón, sí, Sí, exactamente, sí. sí, sí. Como te mencionaba, creo que es bien válido tener en cuenta ese número, ¿verdad? Ah, ok. El animal va a consumirse del 8 al 10% de su peso vivo en forraje, ¿verdad? Entonces, si hacemos una matemática sencilla, digamos, Ujú. una vaca, por ejemplo, de raza Holstein, de raza grande, de alrededor de 1000 libras, yo debería tener en cuenta que ese animal se va a consumir entre 80 a 100 libras de forraje al día, ¿verdad? Ah, Y ok, en perfecto. base a eso, pues yo debería hacer mi cálculo, por ejemplo, si mi periodo de verano es de 4 meses, ¿verdad? Yo Ujú. debería guardar para ese animal por lo menos 400 libras de forraje, ¿verdad? Para poder suplir su necesidad. Y obviamente, pues eso va en relación con el número de animales que yo tenga, ¿verdad? Si yo tengo 10 animales, por esas 400 libras, yo debería tener 4000 libras ahí reservadas, ¿verdad? Para poder alimentar a mi gato. Perfecto, muchísimas gracias por los datos, la verdad es que ayudan bastante para dimensionar, ¿no? Claro, Y claro. ahora que ya nos explicó sobre el manejo de alimento, ¿cómo es el manejo de la nutrición como tal en las diferentes etapas en el ganado lechero? Ok, creo que podemos diferenciar cuatro etapas principales, ¿verdad? En el ganado lechero. Recordemos que, pues, en la lechería, las crías que nacen, pues la hembra es la que nos aporta valor, ¿verdad? El macho en una lechería especializada, pues probablemente no va a tener mucho valor comercial. Sin embargo, en nuestro medio, ¿verdad? Que hay bastantes lecherías de doble propósito, se tiende bastante, digamos, a tener alguna línea cárnica metida también dentro de la raza lechera para poder sacarle también un valor comercial a ese macho que nace, ¿verdad? Eh, entonces, hablando, digamos, de las terneras, eh, ellos tienen, digamos, su nutrición o su alimentación dividida en principalmente dos etapas, que es una de preinicio, que va desde el nacimiento a los 3 meses, alrededor de 3 meses, una etapa de inicio que va desde los 3 meses hasta los 6 u 8 meses, ¿verdad? Eh, y luego viene la etapa de novilla, ¿verdad? La etapa de novilla va desde los 6, 8 meses hasta que esa vaca llega a su primer parto, ¿verdad? En esta primera etapa, digamos, que le podríamos llamar la etapa de levante, ¿verdad? Del animal, es importante, Stephanie, conocer los requerimientos tanto de energía como de proteína, ¿verdad? De cada una de estas etapas. En términos generales, pues podríamos decir que la etapa de preinicio e inicio, digamos, el animal es bastante demandante en proteína, ¿verdad? Es bastante similar, creo yo, en la mayoría de especies, ¿verdad? Las etapas de preinicio e inicio son bastante demandantes en proteína por el tema de formación de estructuras, ¿verdad? De órganos, de musculatura. Entonces, es bien importante suplir la necesidad proteica en estas etapas, ¿verdad? Y pues aquí es donde se fundamenta, Stephanie, el uso de los alimentos balanceados, ¿verdad? Porque Ok. ya platicamos, ¿verdad? Que el forraje pues debería ser la base, ¿no? Para la alimentación. Sin embargo, hay dos limitantes. Una es que los nutrientes, la concentración de nutrientes en la mayoría de forrajes, pues no es la más adecuada para suplir la necesidad de la genética que hemos desarrollado para que tenga una producción mucho más grande, ¿verdad? Y la segunda Claro. es que tiene un límite de volumen, ¿verdad? El animal
por más que yo quiera darle 1000 libras, probablemente solo se va a comer esas 80, 100 que necesita, porque tiene un espacio limitado en el rumen, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda razón por la que entonces debemos introducir suplementos que puedan concentrar esos nutrientes que el animal necesita, ¿verdad? Y ahí es donde pues el papel de los alimentos balanceados se vuelve fundamental, sobre todo hablando de estas etapas, ¿verdad? De levante del animal, porque por el requerimiento de proteína y energía que tenemos en esta etapa. Una vez alcanzamos la etapa terminamos la etapa de novilla, esa vaca pues ya se vuelve una vaca productiva, ¿verdad? Esa vaca tiene su primer parto y empieza su curva de lactancia, ¿verdad? Dentro de esa curva de lactancia que, digamos, inicia desde el parto, tiene un pico, ¿verdad? Alrededor desde los 50, 90 días. Y luego, después de eso, naturalmente empieza a descender, ¿verdad? Eso pasa en todas las vacas del mundo, todas las vacas del universo, ¿verdad? Tienen un pico de lactancia, y luego ese pico va descendiendo hasta alrededor de los 350 días, terminar la lactancia, ¿verdad? Dentro de esa curva de producción o esa curva de lactancia, pues también podemos tener, digamos, diferente manejo en la nutrición, pensando en que una vaca al inicio de su lactancia, Stephanie, necesita una alta cantidad de energía y de proteína también, ¿verdad? Por la alta demanda que tiene, por la producción que tiene. Y probablemente una vaca que ya va al final de su curva de lactancia, ¿verdad? Alrededor de los 200 días de lactancia, por ejemplo, va a ser una vaca que nos va a demandar menos cantidad de energía, menos cantidad de proteína. Y entonces podemos ir ajustando la dieta dentro de este periodo de producción para poder cumplir con el requerimiento del animal, ¿verdad? Tanto en la vaca alta productora, llegar al requerimiento que ella está necesitando, como en la vaca que ya va al final de su lactancia, poder darle justamente lo que necesita, ¿verdad? Y no darle un exceso de proteína, por ejemplo, que puede también causarnos algún daño. Y sobre todo, pues iría en detrimento, digamos, con nuestra eficiencia económica, ¿verdad? En la producción. Mientras más finos logremos ser en esta etapa de producción, pues más eficientes económicamente vamos a ser. Esas Y serían, aquí, Stephanie, ujú, las principales etapas. Sí. buenísimo, gracias. Y solo tengo una como última intervención. Aquí entraría, en este periodo que nos habla, ¿entraría la fibra o no es tan importante la fibra en los rumiantes? Sí, Stephanie, de Ah, hecho, bueno. la base, digamos, de este comentario que decíamos al inicio, de que el forraje, ¿verdad? O el pasto es la principal fuente, debe ser la principal fuente de alimentación. La base es la fibra, ¿verdad? El rumiante tiene un requerimiento que se debe cumplir de fibra neutro detergente, ¿verdad? Que es una porción de la fibra que debe cumplirse, ¿verdad? Entonces, la intención de, por ejemplo, hacer el cálculo que platicábamos, ¿verdad? De prepararse con la cantidad de forraje necesaria, es cumplir con este requerimiento de fibra que tiene el animal, ¿verdad? Y pues la base, digamos, de este requerimiento lo da la población de microorganismos, ¿verdad? Lo que se conoce como microbiota ruminal, que la principal fuente de alimentación de la gran mayoría de bacterias que están, bueno, bacterias, hongos, protozoos que están ahí adentro, es fibra, ¿verdad? Recordemos, Stephanie, que la digestión de los rumiantes, a diferencia de los monogástricos, del cerdo, de las gallinas, de nosotros, incluso los humanos, ¿verdad? Nosotros, nuestra digestión es enzimática, ¿verdad? Yo pongo algo de alimento, eso entra a mi estómago y empiezan a activarse enzimas para digerir ese alimento, ¿verdad? El rumiante, lo que tiene ahí adentro son bacterias, protozoos, hongos.
arqueas y hay incluso algunos virus, ¿verdad? Que viven ahí dentro del rumen y necesitan de ese sustrato tan necesario y tan mágico para ellos, que es la fibra, ¿verdad? Entonces la bacteria o ese microorganismo degrada esa fibra y al degradar eso tiene productos de fermentación, ¿verdad? Que la mayoría son productos de desecho, que es lo que utiliza la vaca para producir energía y proteína, ¿verdad? Para su funcionamiento. Entonces sí, la fibra es esencial, ¿verdad? Para la alimentación del ganado. Gracias. Y ya que comentamos todo esto de cómo manejar los alimentos a través de estrategias y también las diferentes etapas del ganado lechero, ¿qué mensaje le dejaría a la audiencia para que se estimule, ¿no? A aprender más sobre este tema? Gracias, Stephanie. Creo que es algo bien importante, ¿verdad? Conocer de estos temas, sobre todo digamos, a las personas que están dentro, digamos, de esta actividad, ¿verdad? Que es una actividad muy, muy bonita, muy apasionante. Eh, Creo que es bien necesario que nos empapemos cada día más, Stephanie, del tema de la nutrición y de la alimentación, sobre todo de los rumiantes, ¿verdad? Es una actividad que en nuestro país pues está muy extendida. Y tendemos mucho a manejarla de manera tradicional, ¿verdad? Como la manejó mi abuelo, como la manejó mi papá, yo así la manejo, ¿verdad? Y tenemos que estar conscientes, Stephanie, de que así como toda industria y así como, pues, como todo negocio va evolucionando, hay cada vez nuevas tecnologías, hay cada vez mayor información, ¿verdad? Estamos en esta era tan explosiva de información, ¿verdad? Que el acceso, digamos, a ella, pues ya no es un problema, ¿verdad? Entonces, yo sí pues los invito, ¿verdad? A la gente que le apasiona el ganado, que le apasiona el ganado lechero, que pues hay mucha información ahí afuera, hay muchos profesionales también ya dedicándose a esta rama. El tema de la nutrición bovina pues ha avanzado a pasos agigantados. Hoy por hoy pues ya hablamos de una nutrición de precisión, ¿verdad? Como te comentaba, que nos permite ser cada vez mejores para producir, más eficientes y demostrar que el negocio de la leche, el negocio de la carne son negocios bien productivos, pueden ser negocios bien redituables, eh, porque muchas veces eh, digamos, eso es algo que nos frena, ¿verdad? Para meternos a alguna actividad, tema de, no, no sé cómo me va a ir, no sé si realmente es un negocio que tiene un beneficio, ¿verdad? Entonces, mientras más nos metamos al tema de la nutrición, creo que es la base, ¿no? Al final para poder hacer que este tipo de negocios y este tipo de actividades sean eficientes, sean redituables y nos traigan un beneficio económico tanto a la persona que realiza el negocio como a la persona que va a recibir estos productos de la mejor calidad, ¿verdad? Muchísimas gracias por este mensaje. Estoy segura que a la audiencia no solo lo va a motivar, sino le va a quedar como más claro por qué es tan importante. Te quiero agradecer también por el tiempo de compartir con nosotros este podcast y por supuesto muchísimas gracias Alianza por hacer posible este capítulo. Recuérdense de suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify.